Listo. Para las correcciones. En este momento, para las correcciones no. Para el diseño, para toda la interpretación de la plantilla, que ustedes tienen que entregar. ¿Listo? Bueno. Perfecto. Entonces, Sí, en este momento ya estamos haciendo la grabación. Creo que no vamos a demorar mucho porque hemos escogido en la escuela la plantilla. Si ustedes vieron, es una plantilla montada para un gran negocio. Pero se puede utilizar en cualquier tipo de negocio. Genera alrededor de 180 indicadores diferentes que obviamente no vamos a utilizar todos. De aquí hemos decidido en la escuela que vamos a... la escuela hemos decidido que vamos a trabajar solo unos 8 o 10 indicadores. La plantilla está diseñada por pestañas. Cuando ustedes hicieron su primera parte, que son las instrucciones, él ya les generó el resto de pestañas. Les generó los ingresos de proyecto, les generó los egresos, les generó el plan de amortización, les generó inversión, el plan de inversión, les generó estados de resultados, flujos de efectivo, balance general, les generó absolutamente todo. Además del resto de indicadores, como por ejemplo, puntos de equilibrio, costo de capital, indicadores de liquidez, indicadores de rentabilidad, indicadores de valor. Listo, de endeudamiento e indicadores de generación de valor. O sea, él diseña todo. ¿Qué vamos nosotros a interpretar para proyecto? Primero, la inversión. Las pestañas que vamos a interpretar son inversión. Ustedes aquí abajo tienen un espaciecito amarillo. Ahí van a colocar la interpretación. La inversión del proyecto, pues ustedes conocen mejor que yo el proyecto, ustedes lo vienen haciendo hace rato. Al final se va a invertir un total de 66 millones de pesos en el proyecto y en la plantilla les dice cómo lo desagregaron. Entonces, es importante mencionar aquí que la inversión total inicial de proyecto es de 66 millones, de los cuales son... 15. Ellas se los desagregan. No, espéreme. Estoy hablando desde la estructura de la inversión, no desde el aporte de socios o inversión. Bueno. Estoy hablando de que les genera el mueble 100 seres, van a invertir 6 millones 220, en maquinaria y equipo 19 millones 100, en equipos de cómputo 5,600, van a invertir 700 en software, o sea, en diferidos, para un total de 32 millones de pesos. ¿Listo? Partido de la... Sí, o sea que en capital de trabajo 24 millones y 10 millones en inventario. ¿Esto dónde salió? De lo inicial que colocaron, de los días de inventario, el capital de trabajo. Entonces lo que hay que hacer aquí simplemente es un resumen de esto, no más. Dígame lo que les estoy diciendo. En muebles en seres 6 millones, tanto en maquinaria de equipo, tanto en equipos de cómputo, tanto en diferidos, tanto en capital de trabajo y tanto en inventarios. Eso es lo que hay que colocar aquí. Eso es lo que vamos a interpretar de ahí nomás. Luego vamos a interpretar, no vamos a interpretar ni balances generales, ni estados de resultados. Ustedes no son contadores. Voy a ir derecho a una que se llama flujo de caja. El flujo de caja es el que me dice si el proyecto es rentable y viable. Me explico. Un proyecto es viable y rentable. A ver, un proyecto es viable si su BPN, o sea, si el valor presente neto del proyecto es mayor que 0. Y si el valor presente neto del inversionista es mayor que 0. ¿Por qué un BPN es viable cuando es mayor que 0? Porque el BPN es el valor presente de ingresos restándole el valor presente de los egresos. Entonces ya contiene todo. O sea, el BPN del proyecto es de 56 millones de pesos. El proyecto es viable. ¿Por qué? Porque los ingresos son superiores a los egresos. Y el BPN de inversionista es viable. ¿Por qué? Porque los ingresos del inversionista son superiores a los egresos que el inversionista debe cargar. Por lo tanto, el proyecto es viable tanto como proyecto y como inversionista. No son la misma cosa. Un proyecto son 3 cosas diferentes. Son activo, pasivo e inversionistas. Por eso es que se hacen flujos para los dos. Entonces, y el proyecto es rentable. Ojo, el proyecto es rentable cuando la TIR modificada de proyecto, no vamos a trabajar con la TIR de proyecto, la primera no la tocaremos para nada. Se trabaja siempre con lo que llama TIR modificada, que es mucho más clara, mucho más estructurada. ¿Qué es una TIR? Una TIR es el rendimiento interno que un proyecto me da, se llama tasa interna de retorno. Entonces la TIR modificada de proyecto, el proyecto es rentable cuando esa TIR es superior, en este caso, al WACC de proyecto. El WACC de proyecto es el promedio de todos los costos que asume el proyecto. Entonces, miren, la TIR de proyecto es de 21%, mientras que los costos de proyecto, ahí están los costos de las deudas, ahí están los costos de las obligaciones financieras, ahí están los costos de pasivo, es superior. El WACC de proyecto no es 73, mientras que el proyecto está dando un rendimiento de casi el 21. Para el inversionista, está dando un rendimiento de casi el 47%, mírenlo aquí,
y lo que ustedes esperan ganarse como inversionista del 18. ¿Este 18 dónde vino? Vino de las instrucciones. Recuerden que en las instrucciones al final ustedes le colocaron lo que ustedes se quieren ganar, le pusieron a la TMR el 18%. ¿Listo? Entonces, el proyecto como conclusión es, flujo de caja, el proyecto es viable y rentable como proyecto y es viable y rentable para el inversionista. Entonces, esa interpretacióncita la pueden colocar acá abajo en esta misma hoja de Excel. Punto de equilibrio, fundamental. El punto de equilibrio, ¿cómo se interpreta? El punto de equilibrio es aquel punto donde me dice cuáles son las cantidades que debo vender para liberar los costos, no los gastos. Entonces me dice, el punto de equilibrio para el año 2017 en unidades es de 112.896 anuales. En unidades mensuales es de 9.408. En pesos, 518 millones anuales, y en pesos por mes es de 43 millones. O sea, este es el punto de equilibrio donde se libran los costos. De ahí para adelante empiezo a generar ganancia. A generar rentabilidad. A generar rentabilidad es la palabra. Entonces, por eso estamos hablando de que el proyecto está sobre el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan la cantidad de vendidas y ustedes revisan la cantidad en pesos, mire, en pesos tengo que vender al año esto. Pues obviamente cuando yo miro mi estado de resultados, me encuentro con que obviamente sumando y trayendo a presente todos estos estados de resultados me da un punto, este punto de equilibrio es un punto de equilibrio general. Me dice que el punto de equilibrio está por encima de la cantidad que requiero. Si el punto de equilibrio no estuviese por encima de la cantidad, querría decir que yo debo tener pérdida en el proyecto. Y cuando yo reviso el estado de resultados, cada año me da utilidad neta, por ejemplo. Cuando reviso el flujo de caja, me da un flujo de caja traído a presente que es viable y que genera rentabilidad. Y el punto de equilibrio lo que me está diciendo es que vendiendo 112.000 unidades anuales, yo libro todos los costos y empiezo a generar rentabilidad. En este espaciecito amarillo me colocan eso. Luego, ¿qué voy a interpretar? Voy a interpretar una cosa, esta pestaña solamente. La última pestaña que llama indicadores de generación de valor. De ahí que voy a interpretar primero KTNO, voy a interpretar primero KTNO, luego productividad de capital de trabajo y luego tres indicadores aquí, margen EBITDA y EVA, básicamente. ¿Qué es el KTNO? El KTNO es lo que el proyecto requiere para solucionar sus problemas de corto plazo. O sea, ¿qué es KTNO? Es el capital de trabajo operativo que un proyecto necesita. ¿Para qué? Para responder por sus necesidades y obligaciones operativas de corto plazo, obviamente. Cuando el KTNO me da negativo, quiere decir que el proyecto trabaja con la plata del proveedor. Quiere decir que no necesita capital de trabajo operativo, sino que en vez de necesitar, le está sobrando plata durante determinado periodo y trabaja con plata del proveedor. Lo mejor que le pasa a una empresa es KTNO negativo. Significa que la cuenta por cobrar más los inventarios son menores que la cuenta por pagar. Este proyecto, revisando el KTNO, vemos que tiene KTNO negativo. Es una buena condición. KTNO negativo quiere decir que el proyecto nunca pone realmente plata propia para operar. Está trabajando con la plata del proveedor. Eso es lo que quiere decir el KTNO negativo. Año por año es muy bueno. ¿Qué quiere decir? Vamos a analizar otra variable, la productividad de capital de trabajo. Bueno, esa viene pegada de KTNO. Es KTNO sobre ingresos, o sea, es por cada peso que yo genero en ventas, ¿cuánto KTNO necesito? Por cada peso que genero en ventas, ¿cuánto KTNO necesito? El proyecto me dice que necesito lo mismo, es normal, porque parece que el KTNO es negativo. Entonces, lo que me está diciendo es que por cada peso que genero en ventas, el proyecto necesita un KTNO, necesita 5 centavos de KTNO negativos, o sea que no necesita plata propia. Este indicador ratifica lo que decimos arriba. Estamos diciendo que el proyecto trabaja con la plata del proveedor. Yo voy a mirar el balance general un momentico para que vean. Este es el balance general. Él me arma con los datos que yo le doy el resto. Mire, como me dijo disponible, me habla de inversiones temporales, me dice, no tiene cuentas por cobrar. Entonces revisamos si el proyecto tiene muy poco inventario. Como tiene tan poquito inventario y tan poca cuenta por cobrar, revisamos luego que tiene proveedores, obvio. Como tiene proveedores que son mayores, significa que trabaja con la plata de los proveedores. Y eso es bueno para el proyecto. Uno que me gusta mucho, que es el margen EBITDA, es EBITDA sobre ingresos. Yo les explico qué es el EBITDA y qué es eso. El margen EBITDA relaciona dos variables. El EBITDA es la variable que los financieros más aman sobre el planeta Tierra.
El EBITDA traduce utilidad operativa. O sea, ¿para qué no la traduzcamos? Yo les digo qué quiere decir. El EBITDA es la generación real de la caja operativa de una empresa después de pagar sus costos y gastos operativos. Repito, es la generación real, verdadera de caja operativa. O sea, es la plata que verdaderamente voy a producir después de pagar mis costos y gastos. Pues me dice que esta empresa empieza generando una EBITDA muy bajito, pero miren, año por año va aumentando. Empieza en 0.05%, pero para el año 2021, esta empresa o sea, está generando por cada peso en ventas, está generando casi 9 centavos ya de caja operativa. O sea que cada vez la generación de caja operativa de la empresa es mucho mejor. La generación de caja operativa es la que garantiza la sostenibilidad y la perdurabilidad de una empresa, no la caja general. La caja operativa es el cumplimiento del objeto social. La caja operativa viene de la utilidad operativa de la empresa. Por eso, en este caso, cada año es más alta, cada año es mejor. Cada año, mira que empieza en un 0.05% y estamos terminando en un 8.56. Significa que cada vez la empresa cumple más con su objeto social y cada vez está más digamos, más sostenida dentro del medio, porque cada vez su caja operativa es mayor. Arranca en 0.05% y ya genera al final del año 2021, por cada peso que vende, genera casi 9 centavos de caja operativa, y eso es muy bueno. Y el EVA, a mí me gusta mucho el indicador EVA. El EVA es la generación de riqueza. Es muy importante saber si un proyecto va a producir o no va a producir riqueza. Si un proyecto no produce riqueza, significa que se va a morir muy temprano. Si un proyecto no produce valor, significa que se va a morir mucho más temprano que tarde. El EVA simplemente lo que mide, pues si no, la fórmula no es tan importante, les cuento qué mide. El EVA lo que me mide es cuánta rentabilidad me generan los activos. ¿Por qué? Porque son los activos los que generan la rentabilidad, no son los pasivos ni el patrimonio, son los activos de un proyecto, de una empresa los que generan la rentabilidad. Entonces el EVA compara la rentabilidad que me generan los activos con lo que pago por los activos, con lo que me cuestan. Si la rentabilidad de los activos es mayor a lo que me cuestan, hay generación de valor. Pero si la rentabilidad de los activos es menor a lo que estoy pagando por ello, hay destrucción de valor. Miren que es una diferencia. Eso quiere decir que esta empresa empieza generando, miren, un EVA de apenas 2 millones de pesos y a los 5 años está generando un EVA de 45 millones de pesos, 45,280, 0,46. Eso quiere decir que la empresa año por año es más consistente generando valor, el proyecto como tal. Año por año genera mayor riqueza, año por año genera mayor, o sea, y esta riqueza es ¿para quién? Para los socios. Entonces, al final lo que podemos decir es que esta empresa genera caja operativa que cada vez es mejor, genera valor económico agregado, o sea, genera riqueza que va desde los 2 millones a los 45 millones, que es muchísimo mejor para los socios, no necesita capital de trabajo operativo propio para trabajar, trabaja con el capital trabaja digamos, con el dinero de los proveedores, sin querer decir que se les pague mal, y tiene un flujo de caja donde tanto su BPN como su TIR muestran que el proyecto es viable y rentable porque el BPN es mayor que cero y porque la TIR del inversionista es mayor que la TMR y porque la TIR del proyecto es mayor que el costo ponderado de su capital. O sea, tiene todas las condiciones para progresar como proyecto y no genera ni TIR ni BPNs exageradas. Una TIR del 20% para proyecto, una TIR del 46% para inversionista no es para nada ni exagerada, ni es para nada una cosa del otro mundo, es una TIR bastante competitiva. Entonces, y como inversiones se puede revisar lo que les dije. Las inversiones como tal son inversiones, las inversiones que están aquí son, como les digo, son inversiones muy repartidas. Ustedes van a invertir primero en activos fijos una gran parte. El total de activos fijos es de 32 millones de pesos, pero van a partir la inversión en 3 bloques. 31 en activos fijos, 10 millones en inventarios que lo requiere el proyecto y 24 millones de pesos de capital de trabajo. Capital de trabajo es lo que requiero para arrancar. ¿De dónde nació eso? De los meses de capital de trabajo que ustedes colocaron en la plantilla inicial. O sea, tiene una inversión muy equilibrada, como mitad y mitad. Porque si son 66, uno podría decir que casi la mitad es en fijos y la otra está partida entre inventarios que requieren para operar y capital de trabajo. Y eso es muy bueno en un proyecto. Es muy bueno cuando la inversión está dividida de esa manera y eso se refleja obviamente en que tiene un flujo de caja muy bueno, en que tiene un punto de equilibrio, que si el punto de equilibrio está superado obviamente por el proyecto, en que tiene
tiene un KTNO negativo y en que tiene un margen EBITDA que año por año va progresando y un EVA que es muy bueno. O sea que vamos a hablar de inversión. En flujo de caja hablamos de los 4 indicadorcitos. TIR y BPN de proyecto inversionista. Ahí van 5 cosas. Vamos a hablar del punto de equilibrio, muy importante. Ahí van 6 cosas. Y luego al final vamos a hablar en los indicadores de generación de valor de KTNO, 7 cosas. Vamos a hablar de margen de EBITDA, 8 indicadores. Y vamos a hablar básicamente de EVA. Eso es, para un proyecto pequeño, eso es más o menos los indicadores. No tenemos que mirar más indicadores. Mire que aquí hay indicadores de endeudamiento, aquí hay indicadores de liquidez, por ejemplo, la razón corriente, entre otras cosas, excelente. La solidez de la empresa es buenísima. Siempre el capital de trabajo de la empresa siempre va a tener capital de trabajo. O sea, si fuésemos a analizar todo eso, si ustedes quisieran meterle los de liquidez, lo podrían hacer, es buenísimo. Los indicadores de liquidez son excelentes porque la razón corriente es muy buena, cada año es más alta, tiene con qué pagar siempre sus pasivos corrientes con activo corriente. ¿Qué es la razón corriente? Por cada peso que tengo en activo, en pasivo, que debo en el pasivo corriente, ¿cuánto tengo para pagarlo? Mire, el primer año tiene, por cada peso que tiene, que debe en el pasivo corriente, tiene un peso con 59 para pagarlo. Quiere decir que lo paga y le quedan 59 centavos, pero termina con 2.54, o sea, que paga sus pasivos corrientes y le queda un peso con 54 libres, muy bueno. El capital de trabajo es... ¿Qué es el capital de trabajo? Es toda la generalidad, no está el KTNO que está allá, esta es toda la generalidad, o sea, es de todo lo que yo dispongo, o sea, es cómo quedaría, yo hagan ustedes un ejercicio mental. Si usted tuviera que pagar todas sus deudas ya, ¿cómo quedaría? Eso es lo que mide el capital de trabajo. Si yo tuviera que pagar todos mis pasivos corrientes, ¿qué me quedaría? Mire que es una diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Arrancaría con 22 millones y luego me sobrarían en el año 2021 casi 111 millones, o sea que tiene una liquidez envidiable. Como tiene una muy buena liquidez y como la operación no depende de sí mismo, sino que depende de los proveedores, toda esta plata que le sobra el proyecto le está reinvirtiendo y eso además también le está apoyando la generación de TIR y la generación de BPN. Mire que como trabaja con la plata el proveedor, esta liquidez de cada año, el proyecto no lo invierte en sus operaciones diarias porque tiene el espacio del proveedor. Esta plata la está seguramente generando en una cosa que se llama inversiones de corto plazo, en una cosa que se llama excedentes financieros, seguramente que le están generando algún tipo de beneficio. Miremos el balance. Bueno, el balance general está muy bueno. Proveedores, los impuestos los calculó, obligaciones financieras son muy bajitas, eso es otra condición, tiene unas obligaciones financieras que no son muy altas, la mayor parte de la inversión no es inversión financiera, entonces eso es muy bueno, el último año ya no paga inversión financiera, no paga obligaciones financieras, eso significa que el último año la rentabilidad debe subir, el patrimonio de la empresa, miren cómo arranca el ejercicio. Con un patrimonio muy bajito y unos pasivos muy altos. Significa que en los primeros años el proyecto es propiedad de los acreedores. Significa en los primeros años que el proyecto corre riesgos con acreedores externos. Pero para el último año miren cómo termina. Termina en 121 millones de patrimonio y 71 millones de pasivos. Ya se ha invertido la torta. Ya el proyecto es más propiedad de los socios y menos propiedad de los acreedores. Eso es muy bueno también porque no se corren riesgos de propiedad y todo eso se refleja en esos indicadores que les mostré que llama TIR y BPN de proyecto y se refleja aquí en el indicador de generación de valor, en este último que les dije que llama EVA. Todo lo que le acabo de mencionar es la razón por la que esta empresa va creando año por año un valor agregado superior. Entonces, como proyecto a mí me parece que es muy bueno. La hoja inicial la llenaron muy bien, son muy juiciosas, muy aplicadas, la llenaron excelentemente bien, sin una sola corrección, excelentemente bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer, muchachas? Yo les voy a subir el video para que escuchen, por favor, una aclaración. Cuando yo subo el video y les dé la dirección en YouTube, ustedes lo van a abrir de allá, tienen que ponerse una diadema para escucharlo, porque como yo lo grabé con diadema, el volumen funciona de la derecha, entonces posiblemente yo lo tengo aquí pues casi a 90, pero para que garanticen que lo puedan escuchar bien, pónganse una diadema y unos audífonos. Listo. Y ustedes van a extractar de ahí
para que coloquen aquí en las plantillas donde les dije, en inversión su interpretación, van a colocar aquí en el flujo de caja su interpretación, en el punto de equilibrio su interpretación y al final en los indicadores de generación de valor, los tres que interpretamos los pueden colocar aquí abajo después de esta gráfica, no hay problema, los pueden colocar al lado como quieran. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes hacen eso, me mandan la plantilla. Me mandan esta plantilla con la interpretación. Yo reviso redacción, reviso todo. Si hay que corregir o agregar algo, yo lo hago. Corrijo y agrego. Yo no se las voy a volver a decirles, agregue aquí. No. Yo corrijo, les digo, les ajusté esta interpretación, pero que de manera que cuando yo les devuelva quedó lista. Ahí ya ustedes están listas. Ustedes tienen que entregar del próximo martes en 8 días. Pero no sé si quedaron de hablar de nuevo con su asesor. Sí. Sí. ¿El de ustedes es Cristian? ¿O quién es? No, es la profesora. ¿Quién? Claudia. La profe. ¿O Marcela? No, ella se llama Luz Estela. Eso, Ah, Luz bueno, Estela. es con Luz Estela Martínez, listo. Sí, Entonces, Luz para Estela. que ustedes pueden hablar con, o sea, si quieren, díganme qué día me mandan la plantilla. Yo el mismo día que me la manden, reviso las pestañas donde están las interpretaciones, las corrijo, se las dejo lista y se las mando. Ustedes ya que van a entregar el trabajo de Luz Estela, más este trabajito financiero, eso es lo que van a hacer. Sí, ella nos dijo que le entregáramos ya todo completo el próximo jueves. Entonces, dígame qué día me mandan a mí, el día que quieran. Se le mandamos a usted por ahí el martes. Muy buen día. Me mandan el martes y yo ese mismo día, al final del día, les respondo. Ah, cuando llegue esta, ya llega lista. Esta no le tiene que dar nada. Usted me la van a mandar casi lista. Yo corrijo y quedo lista. Ah, sí, así tenemos todo listo para la Eso. profe el jueves. Y si lo van a hacer como hicieron esta cosa, que es de las primeras, casi todas las plantillas que yo reviso tienen problema y toca corregirla. Esta quedó perfecta. Ah, bueno, profe, Quedó muchas gracias. excelentemente bien montada. Se ve que me entendieron muy bien lo que dijimos la semana pasada y lo hicieron bastante bien. Ahí hemos tenido que buscar ayuditas extras, pero bueno, ahí vamos. Entonces, no se preocupen. Entonces, interpretamos solo lo que les dije. ¿Estamos? Interpretamos Bueno, solamente lo que les dije. Déjeme yo.